Hola, buenas tardes. Bueno, esta es una charla más del ciclo Las palabras y las cosas y las ciencias. El tema de hoy es imágenes juveniles y juventudes imaginadas, lecturas desde la movilización política y las narrativas mediáticas en la Argentina reciente. Y para ello tenemos en el panel a Melina Vázquez, que es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Gino Germani y también en Claxo, y es docente e investigadora. Y Brunella De Luca es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, es becaria doctoral de esa misma universidad y también es docente e investigadora y forma parte del Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, en principio, las dejo con Brunella De Luca. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo hoy vengo a contar un poco lo que hacemos en el observatorio. El observatorio se llama Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios. Y en principio me parecía importante por ahí dejar en claro cómo pensábamos a los medios para relevar las narrativas que narran la experiencia juvenil. Nosotros partimos de pensar que los medios ocupan, estoy hablando de medios hegemónicos, estoy hablando de las empresas mediáticas, y pensamos que estas empresas ocupan un lugar privilegiado en la constitución del orden social y regula lo legítimo y lo legítimo hacia el interior de lo social. No narran la realidad, sino que contribuyen a crearla. Y para esto entran en disputa con otros actores sociales, crean alianzas o luchas para intervenir en el debate público, sería. Estas empresas igual cuentan con una particularidad muy importante que tiene que ver con todo el capital simbólico y capital económico que han acumulado en los últimos años. Hablamos de sociedades mediatizadas, esto quiere decir que nuestras experiencias, nuestras prácticas están atravesadas en algún momento por alguna dimensión de lo mediático. Por ejemplo, puedo no ver televisión, pero me subo a un taxi y el taxista me comenta algo de lo que vio por televisión. Bueno, esto habla un poco de la sociedad mediatizada, del gran alcance que tienen los medios en relación con los otros actores, con los que están disputando por los relatos, por la construcción de verdad. Y por otro lado, algo también muy importante es que los medios de comunicación masivos, a diferencia de los otros actores, tienen como objetivo primordial construir materia significante, construir significados, construir sentidos sociales, mejor dicho. No producen ropa, producen sentidos, y para esto tienen mecanismos de contextualización, recontextualización, descontextualización, deshistorizan, historizan. Entonces, la verdad que tienen mucha capacidad de regular cierto orden social. Y nosotros partimos de pensar en el observatorio que este orden social es profundamente excluyente y desigual, sobre todo cuando se trata de narrar la experiencia juvenil. Yo, para hablar un poco más de esto, traje un Prezi para que lo podamos ver de manera más esquemática. ¿Se escucha? Sí, bueno. Bueno, esta es como nuestro marco teórico, muy breve. Nosotros pensamos que las narrativas mediáticas contribuyen a crear la experiencia juvenil. El relato no es solo relato, siempre se traduce en las prácticas. El lenguaje es performativo, entonces a partir de ahí pensamos que es importante indagar las narrativas. Les dejo un ratito para ir leyendo las filminas. Esto es lo que mencionaba un poco recién, como los medios tienen la capacidad de delimitar fronteras, prácticas, lo desechable, lo aceptable hacia el interior de lo social. Y a partir de pensar esto, nosotros, cuando se trata de narrar la experiencia juvenil, hablamos de lo que se llama agendas del deterioro. Florencia Saintout habla de las agendas del deterioro. Y las agendas del deterioro es cómo se narra las prácticas de los jóvenes. Por ejemplo, se estigmatizan sus espacios de sociabilidad. Nosotros, cuando hacemos el relevamiento, que esto lo voy a contar un poco más adelante con los informes,
hay compañeros mirando medios todos los días y se cargan las notas en una matriz de monitoreo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que cuando se narra la experiencia juvenil siempre se la asocia a territorios como la calle, la noche, el boliche, y en muy poca proporción se asocia a los espacios como laborales, educativos, recreativos. Esto es, bueno, cómo se estigmatizan sus espacios de sociabilidad. Se silencian sus voces. En general, las primeras fuentes consultadas son las policiales, las judiciales, y en un porcentaje muy bajito, que después lo vamos a ver con los informes, se consultan como fuentes a los jóvenes de las notas de las que ellos son protagonistas. El relato desde el que se construye la experiencia juvenil no solo es adultocéntrico, sino también que está vinculado a lo punitivo y a lo judicial. Esto es un poco como la metodología que usamos. Nosotros relevamos medios, en realidad medios en sus versiones digitales, diarios en sus versiones digitales, 3 nacionales y 1 local, que es el diario El Día. Nosotros estamos en La Plata y ahí es como el diario de mayor tirada El Día. ¿Alcanzaron a leer la anterior o la pasé muy rápido? Esto lo voy a pasar porque lo voy a retomar en el informe de otra manera. Cuando nosotros hacemos el relevamiento mediático, lo que vemos es que la gran mayoría de las noticias están publicadas en secciones como la policial y los jóvenes aparecen representados como productores de riesgo. Nosotros decimos que aparecen representados como sujetos de riesgo para sí mismos o para otros. Representa casi un 70% de las noticias que aparecen en la matriz. Y aparte aparecen nombrados, sobre todo cuando se trata de jóvenes de sectores populares como delincuentes, menores. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo aparecían mencionados en los medios. Un dato, cuando se incorpora a la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, esto queda especificado que no se puede hacer cuando se incorpora a la Constitución. Así que los medios vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes cotidianamente. Otra cosa que veíamos nosotros era cómo se narran las trayectorias de los pibes. En general, cuando se trata de noticias que mencionen a los pibes cometiendo un delito, se nombra que los pibes estuvieron implicados en algún delito anterior o que estuvieron ingresados al sistema penal. Entonces se marca como una trayectoria delictiva, siempre se hace referencia en eso en un porcentaje muy grande de las notas. Y aparte es la única dimensión de la vida del pibe que aparece. No aparecen si ese pibe tiene familia, no familia, si trabaja o no trabaja, nada, solo, bueno, su vínculo con el delito. Y acá nosotros marcamos algunas posibles líneas de acción. Por un lado, bueno, para el campo de las ciencias y para el otro, en relación a las prácticas periodísticas, porque también es importante que, por eso elegí para hoy, uno de los informes que elegí tiene que ver con rutinas periodísticas, pensarlo en el término de las lógicas de la producción mediática, cómo es la producción mediática. Y como les decía hace un ratito, hoy traje 2 informes que me parecían relevantes para ejemplificar esto, para mostrarles el trabajo que venimos haciendo. Uno está vinculado con juventudes y violencia institucional o conflictividades, porque como les contaba, representan el mayor porcentaje de noticias relevadas. Y por otro lado traje uno de rutinas periodísticas para ver un pequeño apartado, para pensar también qué constituye la crónica policial, porque, a ver, como decíamos antes, los medios son empresas con ideologías, con intereses, con la posibilidad de intervenir en el debate social, pero también hay lógicas productivas que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver como, por ejemplo, está escrita la crónica policial. ¿Qué tiene que tener una noticia para componer el factor noticiable? Y a partir de eso también se relatan, aparecen
las secciones policiales plagadas de este tipo de formas de narrar la experiencia juvenil. Los informes que nosotros hacemos, en general, tienen que ver con momentos del año. A principio de año, por ejemplo, hay muchísimas noticias que tienen que ver con el comienzo de clases, así que por ahí el cruce es trayectorias educativas, o por ahí surge algún tema especial como los festejos por el Día de la Primavera y hacemos algún informe especial en relación a eso. Pero bueno, para hoy traje el de conflictividades. Les comento así muy brevemente un poco de la metodología y después paso a los resultados, que por ahí es lo más interesante. Como les contaba, nosotros en el observatorio tenemos compañeros mirando medios todos los días, relevando noticias en una matriz de monitoreo. Se miran 4 medios, 3 nacionales y 1 local, en sus versiones digitales. Y la matriz lo que tiene son diferentes categorías. En principio se dividen por tema y un subtema que nosotros le decimos motivo, que ahí entra lo que les contaba de sujeto de riesgo, que es el joven entendido como, bueno, esto, posible generador de riesgo para sí mismo o para otros, que la verdad es que ocupa un espacio enorme de las noticias. Después se dividen por territorio. Nosotros también vemos qué fuentes se consultan para construir la noticia, dónde sucede la noticia, tiene imagen, no tiene imagen. Bueno, tiene diversas categorías la matriz para ir volcando las noticias y después se filtran en función de la búsqueda de cada informe. Bueno, paso a contarles un poco cómo quedó construido este informe. En principio, los resultados que nos dio este monitoreo de medios hizo sobre un mes con 812 notas y el 71% de esas noticias correspondían a jóvenes como productores de riesgo o víctimas de violencia. Eran caracterizados como productores de riesgo, pero mencionados como delincuentes menores, hombres encapuchados, motochorros, narcoperuano, el asesino de doble identidad. Digo, cuando se trata de sectores populares, la verdad es que no aparece mucho la palabra jóvenes. Esto me olvidé de nombrarlo, pero en el relevamiento nosotros lo que hacemos es buscar esa palabra o algo que atribuya a que se trata de un joven de entre 13 y 30 años. A veces aparece como menores, a veces aparece con estos sobrenombres, y cuando se trata de sectores que no son los sectores populares, sí aparece como jóvenes. Y aparte aparece asociado a otras problemáticas que por ahí tienen que ver con el consumo, con otro tipo de cuestiones. A partir de mencionarlos así, a los pibes y pibas, prácticamente en ningún caso aparecen vinculados a ámbitos escolares y laborales. De este total de notas, el 70% tiene como fuente principal el relato judicial y policial. Entonces la narración queda vinculada al sistema punitivo judicial, digamos, es esa la lectura, la enunciación. En relación a los territorios, un 54% de las notas aparecen situadas en la calle, un 10% en ámbitos domésticos y familiares, un 2% en espacios educativos y un 0,7% vinculados a lo laboral. Este es como el mapa de los territorios. Quedan escindidos, digamos, las prácticas juveniles de territorios, en realidad de prácticas asociadas a lo laboral, a lo artístico, bueno, las prácticas juveniles que no estén vinculadas a la violencia y al delito. En relación a las trayectorias, lo que les contaba antes, que está vinculado a que cuando se narra algún delito, se lo acusa a algún joven de algún delito, se menciona que ese pibe ya estuvo ingresado en el sistema penal o que ya estuvo acusado. Entonces se delimita que la trayectoria del pibe está asociada al delito. Bueno, cometió, cometerá, comete, por lo tanto, ahí lo que se está habilitando es que la única práctica de intervención está vinculada a lo punitivo, a lo represivo. Parece ser como lo único que hace el pibe es inherentemente un delincuente. No hace otra cosa de su vida que no sea esa, no aparecen otras prácticas, no aparecen otras relaciones del joven. Y a mí me interesaba leer una cita que sintetiza un poco esto de Sergio Tonkonov. Dice:
Quien transgrede la ley penal, se piensa, es delincuente, como si su acto transgresivo hubiera revelado su identidad verdadera, como si hubiera mostrado que posee una constitución radicalmente diversa a la del individuo normal. Además, puesto que es constitutivamente delincuente, siempre lo ha sido y siempre lo será. Se trataría, pues, de un tipo tan particular de individuo que permanecería impermeable a los azares que impregnan toda biografía. Para él o para ella solo ha existido y solo existirá una posibilidad, o más bien un destino, el crimen. Y por otro lado, este informe, lo que intentábamos hacer también era trabajar un poco sobre este tipo de narrativas, pero dar cuenta también de la violencia institucional, y eso la verdad es que nos costó bastante, porque, por ejemplo, en los medios locales no aparece directamente, sí encontramos en algunos nacionales, pero no en secciones policiales, sino que lo encontramos en secciones como interés general, política, absolutamente invisibilizado. Y esto daba cuenta también de que no se construye como inseguridad. Digo, la dimensión programática del medio te está diciendo, bueno, inseguridad es cuando se trata de estos pibes produciendo riesgo. Ahora, cuando estos pibes son objeto de delito, bueno, no lo consideramos inseguridad, aparece en otras secciones. Y por último, a mí me parecía importante pensar con el otro informe, que es el que está vinculado a rutinas periodísticas, que sucede como varias cosas en el relato mediático. Por un lado, el posicionamiento ideológico del medio, el interés del medio, decíamos que son empresas, pero por otro existe también lo que se llaman las rutinas periodísticas, las lógicas de producción, y en esto interviene fuertemente la crónica policial, cómo es narrada la noticia sobre delitos. Bueno, para eso les comento algunas cuestiones que estuvimos viendo en este informe. Empezamos diciendo que los medios vulneran cotidianamente los derechos de las y las jóvenes y que hay una asociación permanente entre la violencia, el delito y las juventudes, y que esto habilita prácticas no solo discriminatorias, sino también represivas y punitivas. Este informe trabajó con bastante más notas, trabajó con 2.145 notas y el balance fue distinto. Esto lo digo rapidito porque es más tedioso. La Nación fue el medio que más noticias de este tipo difundió, seguido por el medio local, que es el diario El Día, después Clarín y por último Página 12. También en un 40% de las noticias analizadas aparecían en la sección policial, constituyendo a los jóvenes como sujetos de riesgo. Y este dato en realidad es como una constante en la mayoría de los informes, así que por eso nos detenemos bastante. En relación a la crónica policial, los delitos para que se consideren noticiables tienen que tener como una serie de componentes. Entre ellos, tiene que tener como una irrupción en lo cotidiano, tienen que sorprender, tener una carga emotiva, tiene que... el componente violento también lo que hace es que exista la proximidad de daño físico, de posibilidad de muerte. Ingresa también la dimensión de la intimidad. Por ahí se narran cuestiones personales de las víctimas, de los victimarios. Se narran también a partir del suspenso, como se narran las crónicas policiales. Y esto la verdad que aparece plagando la página de policiales, y por ahí hay otros delitos, los delitos de guante blanco, que tienen mucha más posibilidad de dañar al tejido social, de intervenir en nuestra vida cotidiana, que aparecen de nuevo en la sección interés general o, personas, se llaman en algunos otros diarios, o aparecen en la sección de política. Y la verdad es que no aparecen narrados, pero en un porcentaje pero ínfimo en relación a los otros tipos de delitos. Y nosotros pensamos que esto también tiene que ver, por supuesto que es una decisión editorial, pero también tiene que ver con la proximidad que implica el delito cotidiano, esta idea de la identificación.
me puede pasar a mí, le pasó a un vecino, le pasó a alguien parecido a mí, o cuando se trata de grupos vulnerables, cuando le pasa a alguna persona, a algún anciano, le pasa a algún niño, bueno, ahí tienen más posibilidades de contribuir al factor noticiable. Bueno, por último, para terminar, nosotros desde el observatorio lo que queríamos por ahí pensar o evidenciar a partir de estos informes tiene que ver con que nosotros no decimos que los y las jóvenes no cometan delitos, sino que lo que decimos es que los medios lo maximizan, lo reproducen constantemente, y esto, por supuesto, que afecta a la cotidianidad de estos pibes y pibas. Y aparte que invisibiliza la violencia estructural, invisibiliza la violencia sistemática que sufren los jóvenes. Los medios estigmatizan la experiencia juvenil siempre que escinden las prácticas de los y las jóvenes de contextos sociales más amplios, digamos. Si los pibes son violentos es porque socializan en una sociedad violenta. Bueno, eso queda invisibilizado y los pibes son únicos responsables, pareciera que sus decisiones fueran deliberadas. A ver, a veces sí son deliberadas, no quiero decir que no, pero digo, en estos casos parece que los pibes son los únicos responsables de la conflictividad penal, la conflictividad social. Y queda absolutamente invisibilizada y relegada toda la violencia que ejercen sobre ellos dispositivos como la justicia, las fuerzas de seguridad y las empresas mediáticas, que es sobre lo que nos detenemos un poco nosotros. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría poder estar acá y compartir algunas de las ideas que con las que venimos trabajando, pensando, investigando hace muchos años en el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Mi presentación es personal y también es colectiva porque tiene que ver con muchas discusiones que damos en el marco de este equipo y particularmente con un libro que se publicó el año pasado llamado Militancias Juveniles en la Argentina Democrática, publicado por la editorial Imago y Mundi. Bueno, la invitación, empecé pensando un poco por qué tomar esta idea que estuvimos dialogando con Mónica respecto del título de la charla esta, ¿no? Imágenes juveniles y juventudes imaginadas, y de alguna manera, bueno, obviamente el enfoque que voy a trabajar yo va a tener más que ver con las lecturas de la movilización política, que es lo que hacemos en el equipo de investigación, y con esta idea de pensar qué hacemos cuando trabajamos con juventudes, ¿no? Hay algo que hacemos quienes algunos otros nos dicen que hacemos juvenología, que es pensar cuáles son las fronteras de esas juventudes con las que trabajamos y tratar de trascender algunas definiciones etarias, biológicas, de ciclo de vida, que son definiciones que en general estamos cuestionando permanentemente, pero que al momento de hacer nuestras respectivas investigaciones a veces encontramos límites para pensar cómo hacer para pensar, en este caso, la producción sociopolítica de las juventudes. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos para pensar en la conformación de grupos políticos juveniles? ¿Qué es lo que hace a la experiencia juvenil por fuera o en relación con otras experiencias, pero qué es lo que hace a la especificidad? ¿Cómo pensar la idea de grupo sociológicamente? ¿Cómo pensar en torno a las generaciones, ¿no? Una categoría que también ha estado revisitada en este tiempo, de algunas lecturas que vienen por ahí de 1920, que fue un momento en el cual algunos autores habían empezado a tematizar la categoría generación, y cómo hacer para ir más allá de la idea de lo que Mannheim va a decir, la mera coexistencia cronológica, las generaciones como conjuntos de personas que nacen o que viven en un determinado momento del tiempo, ¿no? De hecho, él hace un esfuerzo por pensar si es posible el análisis de las juventudes de manera equivalente a como es posible para el marxismo el análisis de las clases, es decir, el pasaje de la clase en sí a la clase para sí, del grupo meramente estadístico al grupo con una identidad y con una conciencia de una inscripción como grupo. Él dice, ¿es posible pensar a las generaciones en este sentido? Y sin duda los aportes de Mannheim han sido muy grandes y muchos todavía seguimos retomando algunos de sus análisis, ¿no? Sin embargo, lo que por ahí queda un poco desdibujado cuando pensamos la idea de las generaciones como una forma para pensar en las grupalidades políticas es
cómo se produce, cómo se representa este concepto en tanto concepto movilizado políticamente, ¿no? Entonces me parecía interesante poder pensar, y de ahí un poco la presentación, la idea de estas juventudes imaginadas, ¿no? Tomando sin duda los aportes que ha hecho Anderson, quien tampoco ha pensado en juventudes, pero que ha pensado la dimensión de lo imaginario, de las comunidades imaginarias, pensando en otras categorías como por ejemplo la categoría de nación. Él va a decir, el gran problema que tuvo el marxismo, el gran pendiente que le quedó al marxismo es pensar los nacionalismos. Cómo pensar algo que no podemos dudar que existe, que es la nación, pero que no podemos terminar de explicar. ¿Qué es la nación? Bueno, es un sentimiento de comunidad, de pertenencia, es sentir que tenemos lazos con compatriotas a quien posiblemente nunca conozcamos o tengamos relaciones, y hay algo del orden de esa experiencia compartida que tiene que ver con la dimensión de la comunidad imaginada. Entonces el sentido de esta presentación va a tener que ver con retomar imágenes e imaginarios, va a ser bastante visual de alguna manera, para tratar de pensar cómo se construyen en la historia reciente argentina algunas de esas formas de comunidades imaginadas para pensar a las juventudes. Voy a tratar de repasar, digamos, 6, y esto no va a tener una dimensión de cronología, vamos a hacer como una suerte de pantallazos, digamos, de trabajar con algunas imágenes que nos permiten condensar las posibilidades y los límites de la configuración de estas juventudes imaginadas. Vamos a empezar por un momento ineludible para pensar la movilización política de las juventudes y la construcción de la juventud como una categoría política, que son las décadas del 60 y del 70. Vamos a hacer un breve paso por los chicos de la guerra, ¿no? Pensando un poco en el rol de las juventudes durante la Guerra de Malvinas. Vamos a pasar a ver las militancias democráticas, que tienen que ver con el contexto en el cual vuelve el sistema político democrático a la Argentina, y encontramos lo que para nuestra experiencia común de quienes han vivido en ese periodo aparece como un momento de primavera democrática. Vamos a pasar por una década muy trabajada en los estudios sobre juventudes y participación política, tal vez en el peor sentido, porque muchos de los estudios nos han dejado una idea de unas juventudes desencantadas. Vamos a tratar de pensar un poco qué pasa en torno a esa figura, a esas imágenes de esas juventudes. Las militancias oficialistas, ¿no? Después voy a tratar de pensar un poco y de explicar un poco las periodizaciones que no son cronológicas y permiten pensar algunas fronteras y algunas discontinuidades, y un momento todavía en proceso que tiene que ver con lo que denomino voluntariados juveniles, que marca algunas inflexiones de la mano del cambio último de gestión de gobierno a nivel nacional. Voy a empezar entonces hablando, sin duda que hablar de la década del 60 y del 70 requeriría una charla en sí misma. Yo tampoco soy especialista en el periodo, pero me parecía ineludible empezar comentando un poco algunas de las transformaciones que tienen lugar entre fines de la década del 50 y del 60, que son muy importantes para pensar estas imágenes juveniles, porque, como lo ha dicho mucha de la literatura, y de hecho los estudios de juventud a nivel internacional reconocen esa periodización, la emergencia de las juventudes como una nueva categoría, un nuevo segmento autónomo de la vida social dentro de la sociedad occidental, que va a tener que ver inicialmente con una franja de mercado, es decir, con la construcción de formas de vida que involucran prácticas de consumo, pero no en el sentido consumista, sino en el sentido de los consumos culturales que hacen a la producción también de los grupos, sobre todo juveniles, ¿no? En el caso argentino vamos a encontrar que esto también, digamos, yo estoy hablando a nivel general, a nivel internacional, pero en el caso argentino vamos a ver que algo de todo esto sucede y que empieza a producirse una segmentación en el mercado específicamente juvenil que va a tener distintas modalidades de manifestación, ¿no? Ponía ahí 2 ejemplos diferentes, el Club del Clan como una visión un poco más festiva, celebratoria de la inscripción juvenil, y la emergencia de lo que ya podríamos denominar como contraculturas juveniles de la mano de la emergencia, pongo ahí del rock nacional, pero habría otros estilos musicales que vamos a ver ahora en unas imágenes, van a hacer mucho sentido para empezar a pensar en la configuración de estos imaginarios, de estas comunidades juveniles en torno a estos consumos, ¿no? La paradoja que aparece para pensar Argentina y muchos otros países también de América Latina es cómo por eso puse la revolución cultural en América Latina más acá del flower power, es decir, más allá de esos efectos de construcción de las juventudes como segmento de mercado, y no lo digo en términos acusatorios, sino en este sentido productivo y que a los estudios culturalistas le ha interesado tanto de la dimensión de los consumos culturales.
cómo este ideal modernizador de la cultura juvenil se va a entrelazar con un ideal revolucionario, que no quiere decir entonces que todos los jóvenes opten por la vía armada, pero sí que va a empezar a atravesar estos consumos culturales una idea de una insurrección, de un cambio que muchas veces tiene que ver con la esfera cultural y muchas otras veces va a tener que ver más estrictamente con el campo político, ¿no? Algunas imágenes que de alguna manera empiezan a representar la construcción de esta idea de juventud como una comunidad imaginada, algunos consumos, por ejemplo, vinculados con, digo, esto va a tener que ver con la década del 60 y por ahí del 70, digo, por la imagen de Mercedes Sosa y del nuevo folclore y de todo un conjunto de consumos culturales que van a tener que ver con la propia producción de música nacional, ¿no? Y la atención respecto de esa música que viene de afuera, pero además la construcción de un conjunto de prácticas que tienen que ver con la literatura, la emergencia, por ejemplo, de algunas editoriales nuevas, a fines de la década del 50 y comienzos de la década del 60, la apertura de un conjunto de carreras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la construcción de revistas donde se van a empezar a dar importantes debates sobre la vida social, política y cultural, y también ponía ahí una foto del Instituto Di Tella, ¿no? Donde se empiezan a manifestar algunas de estas ideas de una praxis política que no puede ser separada de una praxis que también es cultural. Para pensar un poco cómo esto también impregna y cómo esto construye un sentido, como decíamos antes en esa pregunta de qué es la nación, que no podemos decir pero no podemos eludir que existe, la idea de la construcción de ciertos vínculos que hacen una inscripción común, imaginaria, entre estas juventudes, que se van a manifestar también, digamos, cuando entrevistamos muchas veces militantes y consultamos cuáles eran las revistas que leían o cuáles eran las bandas de música que escuchaban, todas estas dimensiones aparecen como una inscripción imaginaria compartida, aunque no todos hayan tomado esta opción o esta definición como militantes políticos, ¿no? Acá habría mucho para decir, ¿no? Pero bueno, de alguna manera van a empezar a aparecer algunos debates respecto de esta orientación hacia una militancia política propiamente dicha. Por un lado, la proscripción del peronismo y también la posibilidad de muchos jóvenes de sectores medios de revisitar ese peronismo con el cual estaban, digamos, por ahí por fuera de sus universos de experiencia más cercana, que van a empezar a marcar algunos clivajes generacionales, inclusive dentro de sus casas, con sus familias. La emergencia también de una idea de liberación nacional, ¿no? Que va a ser bien interesante en este autorreconocimiento como en una lucha nacional no solo internacionalista, sino también dentro del llamado tercer mundo, ¿no? Y esto me parecía interesante pensarlo, lo voy a retomar tal vez más adelante, con la canción de Fito Páez, ¿no? Digamos, con esta pregunta, ¿y cómo vine a parar yo al tercer mundo? ¿No? Esta idea de pensar un proceso de cambio social situado en América Latina y cómo también desde este sentido el debate por lo nacional va a hacer mucho sentido en estas generaciones. Algunos de los debates que van a estar en juego en esta figura muy grande y requeriría, digamos, muchas especificaciones, ver quiénes y cómo se reconocen como militantes políticos, con la emergencia de un vocabulario militarista o la política en armas, como va a decir Inés Nercesian, jugando con esta idea de la política en armas y las armas de la política, digamos, pensando que el vocabulario y las armas en este contexto, y la política tenía que ver precisamente con el uso de las armas. Esta versión más internacionalista y nacionalista, la vía reformista y la vía armada, ¿no? Tomando también como fuerte inspiración la revolución que había tenido lugar en Cuba en el 59, y la construcción de un modelo, de una cultura militante que va a tener que ver con un modelo de militante total, ¿no? Digamos, donde la dimensión del cuerpo, antes hablábamos de esta praxis cultural, no llegué a decir, pero esta dimensión también, digo, el impacto que tuvo, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva, el uso de la minifalda entre las mujeres, toda esta revolución cultural que nos va a permitir pensar, como dice Valeria Manzano, cómo en la década del 60 y del 70 la dimensión del cuerpo aparece como una dimensión ineludible para poder entender la relación entre juventudes, culturas y política. Pongo acá, de nuevo, más acá del flower power, en esta idea del ideal modernizador que encuentra también ecos en este imperativo revolucionario, algunas de las fotos que retratan una manifestación emblemática para entender el periodo, que es el cordobazo, ¿no? Ponemos el cordobazo porque de alguna manera va a marcar, como dice Mónica Gordillo, una investigadora cordobesa,
una historiadora, lo que va a decir ella es que el cordobazo torna verosímiles los argumentos de los grupos revolucionarios. Es decir, que esta protesta, donde van a aparecer ya con un nombre propio, estos que no van a ser todavía jóvenes, sino estudiantes, va a mostrar la posibilidad, primero, de hacer una alianza entre clases, en principio, con el vocabulario de la época, pensar a las juventudes como un actor ciertamente protagonista, y esta idea de que esta movilización permite dar ese salto hacia la vida política. Vamos a encontrar en este periodo la emergencia de nuevos grupos, vinculados algunos de ellos con la lucha armada, y una noción acerca de qué es la política que va a tender a tensionar muy fuertemente el valor de la democracia, de la vida político-partidaria y de la disputa en la arena, digamos, de la política en el sentido de la representación liberal. Y esto es bien interesante para que podamos ir comparando cómo aparece esta idea de democracia, de política y de revolución a lo largo de estos distintos momentos del tiempo. Como les decía, voy a ir tipo pantallazo para poder ir recorriendo estas imágenes. Como dice Pujol en un estudio del período, durante la última dictadura militar, este desdibujamiento entre la praxis política y la praxis cultural, y lo pongo en itálicas porque es claramente una categoría utilizada por los propios genocidas y no por mí, digamos, ¿no? Esta idea del hippie drogadicto, el pelilargo, el subversivo marxista, aparecen como equivalentes semánticos. Es decir, que al momento de ejercer la represión, este hippie pelilargo que tiene que ver con esa praxis cultural o este revolucionario vinculado con la lucha armada van a pasar a ser equivalentes al momento de llevar adelante la represión y la violencia sistemática de Estado, ¿no? Cuestión que se manifiesta en la selectividad generacional que tiene la detención y la desaparición forzada de personas. Bueno, como se manifiesta ahí, digo, y estos son datos de la CONADEP, el porcentaje de personas según franjas de edad llama muchísimo la atención, que casi el 33% tenía entre 21 y 25 años y casi el 26% entre 26 y 30 años. Es decir, que parece ineludible tomar nota de las edades. Acá no estoy hablando de edades sociales, sino de edades biológicas, pero dan cuenta, digamos, del foco que tenía esa represión sistemática. Pasamos así, sobre fines de la última dictadura militar, a pensar un poco en esta imagen de los chicos de la guerra, ¿no? Y digo los chicos de la guerra y tomo esta imagen que es bien emblemática. Casi cualquiera que viva en Argentina podría, a partir de esta imagen, identificar ese conflicto bélico que duró tan poco, pero representó tanto para la coyuntura política argentina. Me parecía interesante poder retomar algunas dimensiones. Primero, que el servicio militar en ese momento y hasta 1994, con el caso Carrasco, era obligatorio y tenía que ver con un rito de pasaje. Digamos, pensar a la juventud socialmente tiene que ver con entender por medio de qué ritos de paso se dan los pasajes sociales de una etapa de la vida a otra, y sin duda la conscripción, como se la llamaba en ese momento, aparecía como un medio para la construcción de una nueva nación, ¿no? Entonces, la paradoja que aparece en estos chicos inexpertos, algunos de ellos con 1 o 2 meses, como conscriptos, como colimbas, que se van a enfrentar a una guerra que va a tratar de construir una idea de comunidad imaginada como nación, digamos, con la intención, como había sucedido durante el Mundial del 78, con la idea de construir un sentimiento patriótico, de pertenencia, que pudiera ir en contra de esto que veíamos inmediatamente antes de lo que estoy comentando, de esta represión, de esta violencia y de esta falta de consenso que empezaba a mostrar esta dictadura cívico-militar, que en algún momento tuvo también sus consensos, pero que empezaban a resquebrajarse, ¿no? Entonces, la paradoja de estos héroes de Malvinas, que en la guerra, como ha mostrado la cobertura mediática de la guerra, ¿no? Esta idea heroica de estos jóvenes que se entregaban a una causa patriótica, nos muestra, al regreso de esa guerra, cómo estos chicos empiezan a ser minorizados, en términos legales y en términos sociales y simbólicos, ¿no? Por eso esta idea de pensarlos como chicos de la guerra, y tomo esta idea de héroes a chicos, porque es justamente el nombre que le da Rosana Huber a uno de sus libros, en los cuales refiere a esto, donde, por ejemplo, quienes combatieron en la guerra defendiendo a la patria, por ser menores de edad, no podían comprar armas, porque eran menores de edad, pero podían a su vez defender y matar en nombre de la patria, ¿no? Esta paradoja de chicos o jóvenes que pasan a ser de patriotas a minorizados, ¿no?
Esta guerra aparece como bien emblemática porque nos permite entender cómo esta idea de comunidad imaginada es posible o no, cómo al principio construye mucho consenso en la idea de ir a la guerra y a la vez cómo este asesinato, esta masacre, doble masacre para estos jóvenes, ¿no? Hostigados por un régimen que seleccionaba, digamos, de manera específica a las juventudes y a la vez los mandaba a combatir en nombre de una patria que no sabemos cuál era. Muestra los límites, digamos, que tiene esa construcción y cómo empieza a resquebrajarse y a ponerse en crisis el llamado proceso de reorganización nacional, ¿no? Por eso la derrota de Malvinas aparece como un momento de apertura que de alguna manera con las movilizaciones callejeras, con la construcción de un conjunto de nuevos espacios, como por ejemplo una experiencia que hemos trabajado, que ha trabajado Alejandro Kosachkov, que está aquí también como público, con Marina Larrondo, que es el movimiento de juventudes políticas, digamos, cómo se empiezan a construir, junto con la multipartidaria de 1981, distintas experiencias de resistencia colectiva, organizativas, que van a formar parte de la profundización de esa grieta que el propio autodenominado régimen de reorganización nacional estaba poniendo en jaque, ¿no? Entonces esta herida al orgullo nacional que la guerra busca reconstruir y finalmente no logra hacerlo, y la creciente deslegitimación de las Fuerzas Armadas en este contexto, ¿no? Lo que nosotros pensamos en nuestro trabajo que dio lugar al libro, pero que tiene que ver con un proyecto de investigación, es cómo después de la Guerra de Malvinas empieza a aparecer la construcción de la democracia como una causa militante. Lo cual es bien interesante porque nos permite pensar articulaciones entre espacios político-ideológicos absolutamente distantes y entre generaciones diferentes. Por ejemplo, algo que nos aparecía como bien interesante es cómo en determinados espacios políticos, como por ejemplo muchos de ellos partidos políticos, como el MAS o el Partido Intransigente, empezaban a converger, a articularse generaciones que venían de la década del 70, del exilio, que volvían a la Argentina y que encontraban en esta primavera democrática un escenario para la vuelta a la política, de la mano de esta otra generación más joven de edad que entraba por primera vez a la vida política durante la democracia, ¿no? Y obviamente esto suponía algunas tensiones, algunas lógicas de cooperación, digamos, generacional, pero sobre todo un cambio en los modelos de cómo pensar esos compromisos políticos, ¿no? Algo que también nos apareció muy claro en el trabajo de investigación tiene que ver con cómo se van a empezar a pensar los 70. Y digo esto porque lo voy a retomar para pensar más adelante durante el kirchnerismo, que también es un momento político en el cual los 70 son revisitados, pero en otros sentidos, ¿no? De alguna manera, lo que encontrábamos era una fuerte desidentificación generacional con los 70, testimonios que son narrados en el presente, pero que piensan la década del 70, reconstruyendo una experiencia militante de los 80, nos permitía mostrar que esta lectura heroica de los 70 en los 80 aparecía bastante puesta en crisis, y muchas veces figuras que nos parecía que no interpelaban esas militancias y que no era el vocabulario de esas militancias, como la teoría de los dos demonios, de alguna manera presente en el vocabulario de algunos de esos entrevistados. Y sobre todo, una crítica muy profunda al uso de la violencia política como herramienta de cambio social, ¿no? De hecho, como muestra Julieta Quirós, una antropóloga de la política, el término militante es un término que en este periodo empieza a mostrar algunas crisis y empieza a pensarse como una suerte de equivalente semántico de categorías acusatorias a esos compromisos políticos como la de zurdo, montonero o subversivo, es decir, las categorías que se utilizaban para denostar a quienes se definían como militantes. Algunas de estas imágenes o imaginarios juveniles aparecen también de la mano de la música, como veíamos antes. Coloqué ahí la letra de dos canciones de un mismo disco, Piano Bar de 1984 de Charly García, donde de alguna manera aparecen reflejadas algunas de las cuestiones que estamos viendo. Dice Charly García, no voy a cantar, quédense tranquilos. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción, que alguna vez fue hambre, estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Podríamos pensar que es una canción de amor, digamos, también podríamos ponerla en contexto político y entender cómo aparece acá una idea de revolución distinta,
una idea de revolución como una duda sobre aquello que se puede o no alcanzar, una duda sobre una palabra que no está, pero que está, que es la de democracia, y de pensar si se trata solamente de una cuestión de elecciones, y el temor al desencanto con las posibilidades de que esta democracia llegue alguna vez a encontrar esa hermosura, digamos, lo que fue hermoso y que puede volver a ser horrible, ¿no? No podemos olvidar que durante los primeros años de la década del 80 todavía, digamos, desde las fuerzas militares, había asedios permanentes a la democracia, ¿no? Otra canción, bueno, también emblemática de Charly García, Yo que nací con Videla, Yo que nací sin poder, una inscripción generacional de cuándo nace uno biológicamente, pero cuando uno nace y empieza a percibir esa política que está en torno a uno, esta idea de, bueno, nacer sin poder, luchar por la libertad, pero nunca la pude tener, yo que viví entre fascistas, yo que morí en el altar, yo que crecí con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal, hoy paso el tiempo demoliendo hoteles, mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes, ¿no? Esta idea del rockero en este nuevo contexto democrático que aparece como un rebelde, aquel que está rompiendo cosas en los hoteles, que es una imagen a la que fue asociado por ahí justificadamente alguna vez a Charly García, pero esta idea de que mientras los plomos están juntando los cables de estos recitales que tienen que ver con la vuelta a la vida pública, la posibilidad de reunirse, de articular, de que las juventudes caminen en grupo, digo algo que en la dictadura no podían hacer, y ni hablar de ir a escuchar a Charly García de manera pública, pero esta idea de que todavía hay quienes cazan rehenes, ¿no? Digamos, de alguna manera tratar de mostrar en esta imagen musical cómo aparecen algunos de los relatos para poder pensar el periodo, ¿no? Y lo que empezamos a ver como una transformación de esa figura del militante total a este militante democrático, no porque los demás no lo sean, sino pensando en esta idea de la democracia como una causa militante para entender los primeros años 80. La emergencia de algunas formas festivas de la militancia, que tiene que ver, por un lado, con organizar fiestas públicas, ¿no? Con reunirse, con espacios de arte y de música, pero también con cómo los espacios partidarios van a incorporar la dimensión festiva como parte del repertorio de acciones militantes de sus juventudes. En el libro hay un relato de una militante del MAS que nos contaba que cuando se reunían habían decidido hacer fiestas temáticas. Y entonces uno pensaría, bueno, a ver qué temas puede tocar el MAS en los tempranos años 80. Y el tema de la fiesta era el fondo del mar. Entonces decoraron todo con peces y con los colores del fondo del mar, y algo que parecía muy naif, digamos, tenía el sentido de recuperar el espacio político como un espacio de reunión, de diálogo, obviamente, que siempre las fiestas y la política van de la mano, sobre todo para pensar a las juventudes, pero digamos no se trata tanto del contenido de aquello que se va a escuchar, sino la posibilidad de reunirse y de articularse, ¿no? También esta idea de relajar algunos consumos culturales en los circuitos militantes. Algunos militantes nos decían, yo me pude tomar una Coca-Cola o pude escuchar a Cerati, es decir, consumos que si bien no estaban vedados no tenían que ver con esa cosmovisión o con esas prácticas de militancia, y un conjunto de libertades individuales que tienen que ver con los efectos de la democratización, ya no a nivel estructura política, sino de la vida personal, ¿no? Por ejemplo, la ley del divorcio, y en relación con eso coloco ahí una cita de una canción emblemática del periodo de Suéter, que no sé si la conocen, dice, no puedo casarme con vos porque yo ya estoy casado y no existe separación legal. Casémonos vía México o Paraguay. En ese momento no existía la ley del divorcio, por lo cual una de las formas para poder casarse tenía que ver con viajar a algunos de estos países. Y la canción retrata esta situación, digamos, de falta de libertades todavía cívicas que tienen que ver con este lento proceso de conquista de nuevos derechos civiles, y también, obviamente, el gran tema que va a estar muy presente en muchas organizaciones juveniles partidarias y en organismos de derechos humanos, también sin duda, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos como tema ineludible, junto con los reclamos contra el Fondo Monetario Internacional. O sea que la política siempre nos permite entender círculos, circuitos, que van y vienen con algunas agendas, ¿no? También una cuestión interesante es cómo durante este periodo encontramos una vuelta importante a la repolitización vinculada con espacios político-partidarios. Por ejemplo, en los relatos de muchos militantes aparece el momento de ir a afiliarse al partido como un momento valorado socialmente, es decir, ir en familia, ir con grupos de amigos, definir cómo, cuándo y con quién uno iba a afiliarse al partido, que no era una mera rutina burocrática, sino que tenía un sentido, un rito de pasaje, como pensábamos un poco antes.
Y también la idea de pensar al Estado como un lugar, y esto tiene que ver con la inserción de algunos militantes en el propio Estado, desde una suerte de ideal reparatorio, esta idea de que el Estado no solamente va a ser escenario de nuevas militancias, donde vamos a ver juventudes oficialistas vinculadas con el radicalismo, con la democracia cristiana, entre otras, sino además con la propia construcción de espacios de juventud, que tienen lugar a partir de los años 80, es decir, con la naciente democracia. Bueno, algunos folletos que tienen que ver con la juventud intransigente, del partido intransigente, ¿no? Si usted apoya a Oscar Allende, el principal dirigente de este partido, afíliese al partido intransigente para que nunca más, tomémoslo no solo en el sentido literal, sino en el sentido contextual, dictaduras, miedo, hambre, miseria o corrupción, participe, ¿no? Primero los trabajadores, después el Fondo Monetario. Estamos en la década del 80. Y después otro panfleto que tiene que ver con, digamos, desalentar el voto en blanco. Digamos, empezando a jugar con algo que empieza a suceder hacia fines de la década del 80, que es un parcial desencanto con esas instituciones liberales de la política, que, como toman ahí la frase emblemática de Alfonsín, con la democracia se come, se educa, se cura, y ellos agregan también en esa frase, digamos, que la más conocida es esa, pero se abren fábricas, digamos, hablan de la falta de convicción de alguna manera sobre esas palabras que habían generado mucho entusiasmo, pero que empiezan a mostrar sus propios límites, ¿no? Entonces dice, sin embargo, el sistema democrático merece ser defendido con firmeza, con su participación y tu voto. No votes en blanco, ¿no? Esta idea de cómo el propio sistema democrático va generando encantos y a la vez empieza a encontrar algunas condiciones para el propio desencanto. Voy a pasar un poquitito más rápido y con esto también pensar los efectos de la crisis económica, de los alzamientos carapintadas, que de nuevo mostraban que la democracia no era algo que estaba conquistado de ahora en más y para siempre, sino que era algo que todavía estaba en disputa. Las leyes de impunidad que aparecen en los testimonios de los militantes, inclusive de la juventud radical, es decir, de la fuerza oficialista en ese momento, como algo que empieza a generar desencanto, no solo, digamos, con la posibilidad de que esas leyes tuvieran efectividad, sino también con la idea de que el sistema político no estaba garantizando las condiciones de legalidad como para vivir, digamos, suficientemente contentos con lo que estaba sucediendo. Y algunas derivas de este activismo, que en algunas ocasiones termina, en otras ocasiones tiene que ver con desplazamientos hacia el mundo académico, universitario, y también con la profesionalización de la política. Pasamos así a un nuevo periodo que tiene que ver con un periodo que se ha conocido como un periodo de la juventud apática, desinteresada, desmotivada, que de alguna manera, digamos, uno podría decir que esto sucede, pero sucede parcialmente en la medida en que uno amplía los espectros, digamos, para tomar nota y observar por dónde se producen estas militancias y estas participaciones juveniles que tienen que ver con el barrio y con nuevos idearios políticos, digamos, con la construcción de una narrativa autonomista que va a tensionar la idea de la política asociada a los partidos políticos, al Estado, a la Iglesia, a los sindicatos y hacia otro tipo de institucionalidades. Digamos, en ese periodo empieza a tener cierta circulación por un texto bastante conocido de Sidicaro y Fanfani, que recoge los resultados de la primera encuesta nacional de niñez, adolescencia y juventud de 1995, que lo que van a mostrar es, digamos, numéricamente y estadísticamente cómo se manifiesta este desinterés, ¿no? El interés por la política está en el orden del casi 40% entre los 14 y los 17 años, en el 23% entre los que tienen 18 y 25. El desinterés es mucho mayor que el interés, ¿no? Asciende en los dos casos, y la participación política muestra niveles realmente bajos, del 2% y del 1%. Siempre es muy difícil saber cuánto es mucho, cuánto es poco, y en todo caso cómo varía, digamos, cuál es la película de ese dato. Y de hecho después voy a retomar una encuesta de 2014 que nos va a mostrar que durante, digamos, 2014-2015, un periodo que uno diría los jóvenes han vuelto a la política, los porcentajes que nos muestran las encuestas son más o menos del mismo orden. Es decir, que lo que hay que entender es, en todo caso, cómo se tramitan esas relaciones políticas para entender qué se habla cuando se habla de participación política. Bueno, otros datos voy a pasarlos un poquito rápido para poder avanzar. Esto, digamos, de cómo se construyen nuevos escenarios para pensar esa militancia desencantada con el Estado, con los partidos políticos, que va a tener como centro el territorio, los barrios, que va a plantear como metáfora esta idea de construir desde abajo, construir poder popular, organizarse desde abajo, tomar decisiones de manera asamblearia,
impugnar mecanismos que impliquen la delegación, digamos, por eso el formato asambleario va a aparecer como un formato muy valorado, y la emergencia de algunas tensiones generacionales que se van a tramitar entre lo nuevo y lo viejo en estos mismos espacios. También lo que vamos a empezar a ver es el heterogéneo abanico de trayectorias sociales que confluyen en estas militancias más de matriz más barrial o territorial, que son por un lado jóvenes de clase media desclasados, en sentidos distintos de los jóvenes desclasados de los 70, que no se van a desclasar para trabajar en la fábrica y vivir como obreros, sino que se van a desclasar para vivir como viven los sectores populares en el barrio, y hay una idea ahí también de desclasamiento, pero también clases medias que están en caída, nuevos pobres y sectores populares. Es decir, unas de trayectorias bien heterogéneas que va a encontrar un soporte, que es el barrio, como una instancia de participación y de militancia. Otra imagen que nos habla mucho del periodo tiene que ver con esta canción de la Bersuit Vergarabat, Se viene el estallido. De alguna manera pareciera preanunciar, esta canción la escriben en 1997, pareciera preanunciar lo que va a ser la crisis del año 2001, pero también manifiesta y representa una de las formas juveniles de construcción de vínculos sociales, como es la del rock chabón, la cultura del aguante, esta idea de un rock que va a tematizar esa forma de vivir en el barrio, y que de alguna manera va a plantear, como dice Pablo Semán, una ampliación social de los consumos del rock, ¿no? Que si en los años 80 aparecía más de la mano de las clases medias, lo que va a hacer es una, no digo proletarización, pero una ampliación hacia los sectores populares de este tipo de consumo cultural, ¿no? Que va a tener como centro el etos de la vida en el barrio y que va a estar atravesada por canciones, por letras que van a problematizar esto, la desocupación, la pobreza, la violencia institucional, o también las condiciones políticas que van emergiendo lentamente para llegar a un estallido que esta canción parece preanunciar bastante bien. Llegamos hacia el 2001, a la crisis del 2001, como un momento de visibilización de todo esto que venía tan invisible durante la década del 90, esta consigna de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que representa esta crisis de la representación política que vemos en estas organizaciones más de matriz barrial o territorial, y la masacre del Puente Pueyrredón, donde son asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que me parece bien interesante porque lo que va a marcar es el inicio de nuevas narrativas juveniles y la construcción de dos figuras jóvenes como los propios mártires, es decir, esos jóvenes que estamos en los barrios, que cantamos el rock chabón, que desconfiamos del Estado y de los partidos políticos, van a aparecer representados en estas dos figuras juveniles que van a nutrir cultural y simbólicamente mucho a muchos movimientos sociales. Voy a pasar un poquito más y llegamos entonces al periodo 2007-2015. No tomamos acá el 2003 porque nos parece que hay narrativas políticas que ponen el 2003 en voces de los propios actores, pero que cuando empezamos a estudiar o analizar la militancia política vinculada con espacios oficialistas en distintas escalas, es decir, a nivel nacional con el kirchnerismo, pero también a nivel provincial o local, encontramos que es durante 2007 por la gestión de gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde empieza a gestarse también la juventud del PRO, por, digamos, y esto trabaja más bien Alejandro y otros miembros del equipo, cuando empezamos a ver el peso que van a tener las juventudes socialistas en la provincia de Santa Fe, también asumiendo la gestión provincial en 2007, y la gestión de gobierno de Cristina Fernández, que es para nosotros el momento donde esta dimensión de la juventud aparece mucho más marcada que durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, la pregunta, que es una pregunta por momentos mediática, digamos, de ¿hay más o menos participación? ¿Cómo cuantificar cuántos participan? ¿Nos volvemos al 1 o al 2% de la encuesta de UNICEF? ¿Cómo cuantificamos, cómo dimensionamos si hay una mayor o menor participación política? Lamento decirles que no tenemos una respuesta para esto, solamente tratar de pensar cómo la categoría militante encuentra condiciones para volver a expandirse, y esta militancia territorial que ponía requisitos de pertenencia muy elevados, es decir, que para ser militante o compañero había que estar en el barrio al punto tal de que algunos tenían que desclasarse, ¿no? De alguna manera esta categoría se vuelve un poco más ligera, y no lo digo en términos valorativos, sino que esta categoría permite nombrar maneras de participar de distintos grupos y acciones colectivas mucho más heterogéneas. ¿Y por qué decía de nuevo lo de las estadísticas? Porque hubo una encuesta nacional de jóvenes de 2014, una encuesta, no es una encuesta
de juventud previamente dicha, que hace el INDEC, donde si nosotros miramos los niveles de participación, no es comparable porque la muestra no es igual que la muestra hecha por UNICEF, pero lo que podemos ver es que realmente estos niveles de participación y estos ámbitos de participación, si miramos los datos, nos dicen bastante poco de lo que nosotros pensamos, intuimos o inclusive sabemos porque hemos investigado las formas de participación política. Por ejemplo, dentro de los ámbitos de participación, casi el 97% no participa de agrupaciones político-partidarias, ¿no? De agrupaciones estudiantiles no participa casi el 96%. De alguna manera esto contrasta con lo que nosotros tenemos como memoria reciente de lo que fue la participación juvenil durante el kirchnerismo, ¿no? Bueno, son más gráficos que expresan esto, y también el desinterés, ¿no? Que también aparece como una razón que da más de la mitad de las personas que entran dentro de esta encuesta nacional. De alguna manera, digo esto, ¿no? Pensar cómo se reconfiguran estas fronteras de la categoría militante, cómo empiezan a emerger nuevos grupos que se van a definir juveniles, o en todo caso, en algunos partidos políticos que tenían juventudes oficializadas hace mucho tiempo, en este contexto se encuentran condiciones de posibilidad para la reemergencia y la revitalización de estas juventudes. El caso del socialismo es bastante emblemático para poder pensar esto. Y la revitalización de una militancia partidaria que se incrementa y permite nombrarse participando políticamente tanto por izquierda como por derecha. Y esto fue algo que quienes nos dedicamos a investigar tal vez no hemos tomado con suficiente digamos, rigurosidad. Creo que las militancias, digamos, en espacios políticos de centro-derecha no han sido objeto de estudios de muchas de nuestras investigaciones, y que sin embargo, como vamos a ver en el ciclo político actual, también han sido herederas de este proceso de construcción de militancias oficialistas, ¿no? Algunos hitos que van a aparecer como momentos de ingreso o de resignificación de estos compromisos militantes. Estoy medio mal de tiempo para pasar ¿sí? Para pasar este video, que es un spot de campaña de 2011 de Cristina Fernández. Me interesaba pasarlo, va a tener que ver más con las juventudes kirchneristas, pero me interesaba pasarlo para que tematicemos en la cuestión de la militancia oficialista. Nosotros no hacemos política triste, somos alegres, motivadores, creemos que las cosas que llevamos adelante, y obviamente y somos la vivencia misma de nuestra sociedad. Es esa cultura nacional y popular nacida del peronismo, nacida en la militancia, nacida en las calles. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, digo yo! En todas partes, o en muchísimas partes del mundo y en la historia misma, se advierte que muchas veces la juventud, cuando participa en esos procesos históricos, nuestros jóvenes del 25 de mayo, nuestros jóvenes del 9 de julio, se incorporaban contra el poder establecido para poder cambiar las cosas. Acá tenemos la suerte que tenemos millones y millones de jóvenes, miles y miles de jóvenes que se incorporan para apoyar políticas que el propio Estado impulsa. Al contrario, no vienen con las manos cargadas de piedras, sino con la cabeza llena de sueños y de ilusiones por lo que están viviendo. Díganme si no es maravilloso. Bien, bueno, este es uno de los 3 spots de campaña que va a retratar a las juventudes militantes, 2 que se llaman la Fuerza de la Juventud y 1 que se llama la Fuerza de la Militancia. Hay muchas cosas que podríamos analizar de este spot de campaña. Primero, la estética que va a tener de esta movilización callejera, en la propia voz de Néstor Kirchner diciendo nosotros venimos de la militancia callejera, y toda una estética de lo que representa la movilización, la protesta social, los bombos, la alegría, las pintadas, los bailes, no solo la protesta en sí, sino una forma de habitar el espacio público que tiene que ver con las juventudes, ¿no? Después algo que aparece en voz de Cristina Fernández diciendo esta es una militancia que, a diferencia de otras militancias históricas o de la propia historia argentina, en términos generales, no tira piedras, sino que milita a favor de las políticas de Estado. Es decir, que acá encontramos una militancia que tiene esta estética
de la protesta de la calle, del circular, de manifestarse, de la movilización política, pero que empieza a militar a favor de un proyecto de gobierno, lo cual sin duda marca un contrapunto con otras formas de pensar esos idearios políticos, ¿no? Aparece también una figura bien importante que va a aparecer en otras políticas públicas, que es esta idea de la solidaridad, ¿no? Se ve pintando escuelas, decorando, arreglando. Y después aparece algo que también es bien importante y que en esta campaña electoral se va a empezar a definir con mucha más claridad, que es la identificación de la Cámpora como la agrupación juvenil del kirchnerismo. No quiere decir que no haya otras que también se identifiquen como kirchneristas, pero sí que el reconocimiento adulto y oficial va a tener que ver con esta agrupación en particular. El punto es mostrar que esto que por ahí hemos pensado estrictamente o exclusivamente en relación con el kirchnerismo, aparece también de la mano de otras juventudes vinculadas con gestiones de gobierno. Y acá hemos hecho algunos trabajos con algunos compañeros del equipo, pensando, por ejemplo, en cómo se va a reconfigurar no solo la idea del Estado que tienen las agrupaciones, sino la manera de habitar y de pensarse dentro de ese propio Estado, ¿no? Obviamente que las maneras de habitar el Estado van a variar en las distintas tradiciones políticas. Nosotros ahí, en un artículo que escribimos con Alejandro y con Dolores Roca Rivarola, exploramos un poco los sentidos o las narrativas que se construían sobre esa idea de estar en el Estado, ¿no? Por ejemplo, en manos del kirchnerismo, la idea de que el buen gerenciamiento y la buena gestión pública y estatal tenía que ver con la condición de militante, es decir, trabajar con compromiso militante. En el PRO esto parecía, pero en otro sentido, en la idea de trabajar con saberes técnicos desde una inscripción fuera o despolitizada, o por fuera de la política o despolitizada. Y en el Partido Socialista o en las juventudes socialistas, el valor de la honestidad y la eficiencia como valores políticos para la gestión y para la militancia. Es decir, que esas maneras de pensar la relación con el Estado muestran importantes matices. Sin embargo, en estas distintas juventudes que forman parte de gestiones de gobierno, es decir, que son juventudes oficialistas, la idea de ser parte del Estado aparece como algo que alimenta esas formas de compromiso político, ¿no? Y lo que a nosotros nos interesaba era ver cuáles eran, primero si tenían cargos en la gestión, cargos públicos, pero sobre todo si aspiraban a tenerlos, porque de hecho era mucha mayor la cantidad en una encuesta que aplicamos con la Juventud del PRO, la JP Evita y la Juventud Socialista, ocupar cargos tenía, ahora no tengo los porcentajes, pero eran porcentajes bastante bajos, mientras que las expectativas de tener cargos públicos eran elevadísimas en todos los espacios juveniles, ¿no? En la Juventud del PRO ascendía al 80%, en la Juventud Socialista al 73% y al 66% entre la JP Evita, ¿no? En un partido de gestión, uno diría que esto, como pasa con el PRO y con Cambiemos, como alianza de partidos, uno diría que esto es lo esperable, ¿no? Sin embargo, las juventudes kirchneristas fueron objeto específico de acusaciones con esta idea de militan por el cargo, ¿no? Digamos, de alguna manera, estos datos nos permiten mostrar que hay una generación de jóvenes que entran a la militancia en partidos políticos, que son gestión y que aspiran a ser parte del Estado, como un fenómeno sociológico que trasciende una fuerza política y que tiene más que ver con el hecho de que esa fuerza política esté a cargo de una gestión. Voy a centrarme un poquito en esto último, digamos, cómo se va construyendo una categoría nativa que es la de militar por, para y desde el Estado, una idea que de la mano del kirchnerismo va a tramitarse como la gestión militante y que va a tener que ver con agrupaciones que entran al Estado, que son reconocidas en determinadas áreas por experticias que tienen que ver con la propia militancia, pero además con grupos políticos que van a surgir en el propio Estado, es decir, en oficinas o en dependencias públicas que van a empezar a nuclearse y no en torno a sindicatos que los representan como trabajadores, sino como fuerzas políticas propiamente dichas. Y después, algo también interesante para pensar el periodo, que es las conversiones militantes de trabajadores, que se empiezan a reconocer como militantes porque se identifican, algunos dicen con lo técnico o con la manera de trabajar. Lo cual también deconstruye un poco este ideario o esta imagen negativa de las juventudes que no tienen compromisos genuinos, que solo militan para tener cargos y que la manera de tener esos cargos es inscribiéndose en una organización por fuera del Estado que llega al Estado, ¿no? De alguna manera esto permite complejizar bastante más esas vinculaciones. Quería traer una cuestión que me parece bien interesante, que tiene que ver con una categoría de Raymond Williams, la categoría de tradiciones selectivas, que tiene que ver con pensar cómo son revisitados y construidos selectivamente en las narrativas históricas y políticas de los grupos las tradiciones, porque durante el kirchnerismo, y ahí sí con las fuerzas políticas que tienen que ver con el kirchnerismo y sobre todo con la Cámpora, cómo se empiezan a revisitar los años 70, ¿no? Y hay muchos elementos acá interesantes. Bueno, Ezequiel Adamovsky
que sé que estuvo acá, hizo un trabajo sobre el bombo para pensar la identidad política del peronismo, ¿no? Digamos, el bombo como un símbolo identificatorio sin lugar a dudas, el colectivo militante que construye una narrativa histórica, podemos ver desde Jauretche hasta San Martín y al Eternéstor. El abrazo, que por momentos se parece mucho a otro abrazo, que tiene que ver con el renunciamiento de Evita a la candidatura como vicepresidenta. La cámpora, con esa P, con la B abajo, que remite a esta idea de Perón vuelve. Cristina Corazón, acá tenés Los pibes para la liberación, un cántico típico de las juventudes peronistas de los 70. Y ahí no se llega a ver tan bien, pero una pintada que plantea la consigna patria sí, colonia no. Es decir, la vuelta o la reinvención de un pasado, bueno, la propia figura de la cámpora, sin lugar a dudas, de la cámpora por cámpora, y cómo esto permite pensar la construcción de una tradición selectiva. Y quería plantear, bueno, hay otros cánticos que no voy a llegar a plantear, la figura del Eternéstor, este héroe que es un héroe colectivo y que nos remite al rock chabón, a los Redonditos de Ricota, mi único héroe en este lío, un fragmento de una canción emblemática de los 90, para nombrar al Eternauta, o sea, el protagonista de una historieta de Oesterheld, que es recuperada por la militancia post-2007, y esto ya es, si mal no recuerdo, en 2010, es el acto de consagración del Eternéstor, un poco tiempo antes de que muriera Néstor Kirchner, donde se coloca la cara de Néstor en la del Eternauta y se lo convierte en el héroe colectivo, el Eternéstor o Eterno Néstor, ¿no? Bueno, ¿qué figura me parece interesante o cómo pensar esta figura y la intervención cultural sobre esta figura para construir comunidades imaginarias, comunidades juveniles? Primero, el desdibujamiento del fusil, ¿no? Digamos, el Eternéstor borra el fusil, que representa revisitar los 70 en la clave tal vez de la lucha armada, porque no es lo que remite realmente esa historieta, pero que no esté el fusil para pensar ese periodo es interesante. Y después las múltiples resignificaciones de las que va a ser objeto, por ejemplo, en estas políticas públicas, por las cuales, como dice el spot de campaña, muchos jóvenes militan a favor del Estado o de las políticas públicas, ¿no? Primero es la figura del Eternéstor que simboliza ese héroe colectivo y después políticas públicas como que florezcan 1000 flores o florecen 1000 flores, pintamos 1000 escuelas, donde Néstor Kirchner va a pasar, digamos, de dejar de tener el fusil, va a empezar a tener un rodillo y un tacho de pintura, ¿no? Simbolizando un conjunto de políticas públicas estatales que van a retomar esta figura y van a empezar a permitir pensar en cómo se construyen estas tradiciones selectivas. Bueno, las acusaciones también, porque este proceso de politización no se puede pensar por fuera de la lógica acusatoria hacia estas militancias, como fui adelantando antes, ¿no? Esa remera que también ironiza un poco sobre esta idea de la cámpora adoctrinando jóvenes, ¿no? Joven incauto adoctrinado por la cámpora, digamos, humorizando sobre esa situación de hostigamiento hacia las juventudes y cómo la dimensión de las juventudes militantes se convierte en un tema de disputas y de afirmaciones, pero también de acusaciones. Y pongo ahí ese libro de Laura Di Marco, una periodista de La Nación, porque de alguna manera este libro fue el primero que empezó a sistematizar alguna información sobre la Mesa Nacional de Conducción de la Cámpora en una lógica bastante acusatoria, ¿no? Por ejemplo, de las primeras informaciones que da el libro es de las declaraciones juradas que tienen los miembros de la Mesa Nacional de Conducción. Digamos, se los revisita en términos de sospecha, ¿no? En términos de sospecha de actos ilegales cometidos contra el Estado centralmente. Bueno, para pensar desde 2015, ya para terminar, algunas reconfiguraciones, ¿no? La persistencia de las militancias oficialistas en relación con una nueva coalición de partidos, la Juventud del PRO y otras juventudes vinculadas con el PRO que no son la JPRO propiamente dicha, y la UCR a nivel nacional. También algunos desplazamientos en el Estado, es decir, cómo estas viejas o ex juventudes oficialistas van a permanecer, o sea, el Estado va a seguir siendo un espacio deseado o expectante para el desarrollo de estos militantes, pero se va a ver obviamente un desplazamiento del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. De hecho, mucha de la Mesa Nacional de Conducción y muchos referentes juveniles están hoy como diputados. Después la articulación, y ahí sí transversal en manifestaciones contra ajustes o despidos en el Estado, sobre todo, contra acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o a favor de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que de alguna manera me parecía interesante tomar una experiencia que fue la firma de este petitorio por parte de juventudes partidarias de partidos absolutamente diferentes entre sí,
como la UCR, está la Cámpora, está la Juventud Socialista, está Nuevo Encuentro, y una cita que hizo, una frase que formuló Josefina Mendoza de la Juventud Radical: no existen grietas para la ampliación de derechos, ¿no? Esta idea, digamos, de esta firma colectiva de juventudes que van a empezar a plantear un debate generacional con sus referentes adultos, y por eso también estos carteles que van a sostener militantes de la Franja Morada y de la Juventud Radical: senadores, no traicionen nuestra historia, no cuenten con nosotros. Las juventudes planteando un desafío hacia los propios senadores, sobre todo partidarios, para que no voten en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y finalmente, la redefinición de los modos de militar y el espectro de acciones entre estas juventudes exoficialistas, el desafío de pasar de militar a favor del Estado, de las políticas públicas, a resocializarse en la calle, ¿no? Algo que para mí es interesante para pensar el periodo actual es la circulación de protocolos antitoma, es decir, protocolos donde se enseña a los estudiantes qué es lo que deben hacer, a qué tienen derecho y qué no pueden hacer las fuerzas de seguridad si quieren levantar una toma en un colegio. O, por ejemplo, cómo hay que ir vestido a una manifestación. Alguien que haya vivido o se haya socializado en los 90 o antes, difícilmente necesite este tipo de información. Por ejemplo, que para ir a una marcha quieren zapatillas por si uno tiene que salir corriendo. Entonces, socializarse nuevamente en la dimensión de la movilización pública callejera y el riesgo permanente de la represión, ¿no? Como un hecho ineludible. Digo, el día de ayer hemos vivido una severa represión nuevamente. Bueno, la impugnación de esta militancia y algunas paradojas, y tomaba un poco de manera a modo de provocación esta idea de Macri es revolución, que tomaron algunos jóvenes del PRO en el 2012, era una disputa interna dentro de la universidad, pero digamos, el impacto que tuvo, digamos, si tenemos Eternéstor, tenemos, no sé cómo se llamaría esta figura, ¿no? Pero la reinvención de la figura del Che Guevara con el rostro de Mauricio Macri para representar la idea del cambio, no el cambio social, la insurrección, la revolución cubana, digamos, no se está hablando de eso, sino la idea del cambio, que es una categoría bien potente para poder pensar los modos de autodefinición del espacio político partidario y esta dimensión del pluralismo, ¿no? De los dos pañuelos. Esta chica es Camila Krejcimeni, que es la actual presidenta de la Juventud del PRO, abrazada con otra chica que está con el pañuelo a favor de las dos vidas, ¿no? Como un ideario que va a empezar a construir de pluralismo, de apertura, y que también va a encontrar en el Estado un ámbito de desarrollo, ¿no? Algunas fotos de lo que es hoy el área estatal de juventud a nivel nacional, del Instituto de Juventud, y cómo en el Estado se va a empezar a deconstruir todo este ideario militante sobre el cual hablaba antes, el uso de algunos equivalentes semánticos, liderar, motivar, hacer equipo, que parecen reenviar más al universo empresarial, pero que permiten definir las relaciones políticas también dentro del ámbito público estatal, nuevas estéticas de lo público, las acusaciones hacia esto era un local partidario, esto era una unidad básica de la Cámpora, ¿no? La idea de desdibujar las identificaciones políticas. Bueno, ahí en los banderines hay consignas motivacionales, digamos, esfuerzo, trabajo, compromiso, equipo. Sin embargo, se da una profundización, tal vez como nunca antes en la historia de las organizaciones estatales de juventud, entre las jerarquías partidarias y las jerarquías estatales. Por primera vez desde la creación de los organismos sectoriales de juventud, quien es presidente de la Juventud del PRO es a su vez subsecretario nacional de juventud, Pedro Robledo. Hoy eso cambió y se designó a la que está por debajo dentro del Estado, es decir, que una directora nacional de juventud es actualmente la presidenta de la Juventud del PRO. Este solapamiento no se había dado nunca antes. Es decir, que el Estado no deja de ser un espacio de inserción y de conformación de esas militancias, pero sin embargo la categoría militante empieza a ser una categoría profundamente denostada, ¿no? De hecho, bueno, hubo una tanda muy importante de despidos en el área y ha habido un hostigamiento hacia quienes se reconocían como militantes, lo cual también es bastante paradójico porque a veces los despidos se hicieron a título de despedir militantes, pero en verdad se despidió gente que tenía contratos precarios laboralmente, con lo cual, digamos, la categoría acusatoria funcionó para legitimar despidos laborales, ¿no? Bien, para terminar, digamos, la promoción de la participación desde el Estado va a encontrar nuevos sentidos, ¿no? Digamos, ahí hay una acción que hizo el área estatal de juventud con los Boy Scouts en el Día de las Buenas Acciones, toda una dimensión de las acciones solidarias y del voluntario y el mentor, una figura bien importante para entender una de las políticas públicas que lleva adelante el Instituto de Juventud actualmente, que es un programa denominado de mentoreo, donde un joven acompaña a otro en distintos hitos de inclusión social.
y donde esta figura del joven que participa aparece sobre un sustrato fundamentalmente individual, ¿no? Digamos, donde la dimensión de la presencia del Estado un poco se desdibuja y donde opera lo que Duvet llama como principio de justicia, el principio de igualdad de oportunidades. Es decir, que si se les confieren oportunidades a las personas, deberían, sobre la base del esfuerzo, sacrificio, el mérito y la voluntad, poder alcanzar, por ejemplo, la posibilidad de salir de la pobreza, por ejemplo, la posibilidad de encontrar un trabajo, ¿no? Y ahí abajo, con las pecheras del Instituto de Juventud, Pedro Robledo, el ex secretario general, el actual director del instituto, expresidente de la Juventud del PRO, compartiendo una comida con chicos, ¿no? Digamos, me interesaba retomar este gesto, digamos, solidario de alguna manera y esta dimensión un poco voluntarista que va a plantear la gestión de políticas públicas dentro de juventudes también oficialistas que participan de la gestión pública del Estado. Con esto dejaría y, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Brunella y a Melina. Si hay preguntas, si Alejandro tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención. Comentarios. Bueno, hola. Por ahí, bueno, no tanto a Melina, pero por ahí preguntarte, pensando ahora, digamos, si en todo este mapeo, relevamiento, monitoreo que hacen, ¿no? ¿Cómo aparece la dimensión de género ahora digamos, en este nuevo contexto, ¿no? En las noticias? Y después así hacer por ahí un vínculo, ¿no? Digamos que si uno toma la campaña, digo, pensando en algo que yo en algún momento vi, no sé, si uno toma la campaña de 2013 y ve los grandes medios cómo nombran a las juventudes militantes, como que van como con todos los tapones de punta contra todo eso que presentaba Melina, ¿no? Como ese tratamiento que hacen los medios de la política, pero por ahí por ese lado, y después por ahí, no sé, preguntar cómo piensan, en qué tipo de acciones piensan a la hora de promover como otra agenda, ¿no? de discursividad de los medios de comunicación con todo esto que relevan, ¿no? Entonces, un poco por ese lado. Bueno, en relación a las políticas de género, lo que apareció, en realidad son cambios muy paulatinos. Sí apareció la categoría de femicidio, que antes no aparecía, antes eran crímenes pasionales, pero bueno, en realidad hay como rutinas periodísticas bastante enquistadas en relación a las perspectivas de género. Y después me habías preguntado ¿Por qué tipo de acciones piensan, ¿no? a la hora para intervenir en la agenda. Y la verdad es que cuando trabajábamos la ley de medios teníamos alguna esperanza de poder contribuir al derecho a la comunicación para los pueblos. Eso la verdad que ahora se revirtió absolutamente todo. Sí, bueno, estarán al tanto que cuando esto sucedió, existieron algunas posibilidades. Ahora la verdad es que es con medios autogestionados. De hecho, el observatorio tiene algunos, páginas de Facebook, dentro de lo que más o menos podemos, publicamos los informes, pero es absolutamente complejo. Son empresas que ahora están acumulando muchísimo más capital simbólico, económico. Justo ahora es complejísimo. Sí, bueno, difundir como podemos, cómo funcionan las rutinas periodísticas. En realidad, cómo se vulneran los derechos de las y las jóvenes. Por ahí otro camino era denunciar esto penalmente. Esto se puede llegar a denunciar penalmente, pero bueno, es otro camino más lento y que la verdad que tampoco... salieron algunas recomendaciones del comité para esto también, esto se denunció y salieron recomendaciones, pero nada es vinculante. Sí, y aprovecho la pregunta que te hizo él. Y como parte de extensión universitaria, ¿trabajan con asociaciones barriales, con escuelas? Porque hay una experiencia que hace la UNCI de cronistas barriales que me parece sumamente interesante. Bueno, ahí hay un terreno fértil, digamos, si bien es más acotado, pero hay este tipo de experiencias. Gracias, eso me olvidé. Hay un proyecto de extensión que se llama Reconstruyendo prácticas comunicacionales sobre juventudes, en el que abordamos esto. Lo que hacemos es trabajar en realidad con periodistas por ahí de algunos medios locales. Se hacen jornadas, se hacen talleres para trabajar esto, porque muchas veces nosotros pensamos que
que los medios de comunicación alternativos no reproducen esto. Y la verdad es que en muchos casos sí, pero no tiene que ver con alguna intención, sino con las lógicas de producción. Así que tenemos ese proyecto de extensión en el que trabajamos eso, y también lo trabajamos con los estudiantes de comunicación. Pero bueno, por ahora es ese proyecto de extensión que en algún momento estuvo articulado con la Defensoría del Público. Ahora eso también hubo una ruptura. Acordémonos que en algún momento la Defensoría del Público contribuyó mucho también a pensar las lógicas periodísticas, las lógicas de producción. Pero ahora estamos en un momento sumamente complejo relacionado a ese tipo de cuestiones. Perdón, y en términos de recursos para extensión también hay otra complejidad. Así que bueno. Y me interesaba cuando vos explicaste que el término militante empezó a ser denostado, creo que con la recuperación democrática, que se lo empezó a asimilar a zurdo, montonero, subversivo. Hay una carga ideológica terrible en esa categorización, que tiene que ver con el momento político, cómo se articula con la hegemonía del radicalismo, que el partido que estaba en el poder, digamos, o por lo menos que estaba en el gobierno. Hay una fuerte articulación con eso, con cierto posicionamiento de la juventud radical, porque es muy peyorativo y además es muy partidizado, digamos. Sí, no tiene tanto que ver con cómo la juventud radical lo pone, sino más bien con una valoración social del término, visto desde la cercanía, digamos, con la política en armas, ¿no? Digamos, de pensar los efectos de la violencia política en el uso de esta categoría, y algo que se va a terminar de definir en la década del 90, que es la separación del militante social del militante político. No se trata de impugnar solamente el uso de esta categoría, sino en ver qué acusaciones son objeto en relación con esta idea de militancia política. Es más bien lo político aquello que suscita, digamos, algunas caracterizaciones negativas o, digamos, acusaciones, ¿no? Por eso, y esto lo ha trabajado mucho Sabina Frederick para pensar la década del 90, cómo se empieza a producir en relación con esto y en relación con la profesionalización de la política, la emergencia y la revalorización de la categoría de militante social. O sea, no es tanto la dimensión de lo militante o no militante, sino la inscripción política de esos compromisos, lo que en los 80 y principios de la década del 90, por razones a veces un poco distantes en el tiempo, permite pensar cómo esta categoría empieza a ser acusada. Sin embargo, esta categoría es una manera de autodefinición, inclusive entre las juventudes del PRO, digo. Si uno entrevista jóvenes con posiciones de liderazgo político o funcionarios que vienen de la juventud del PRO, ellos dicen, nosotros somos 100% militantes. Lo que pasa es que no todo el mundo o no tan fácilmente está dispuesto a lidiar con las estigmatizaciones que supone reconocerse como militante, pero sí como cercano, próximo, identificado. Es decir, que hay categorías que funcionan como equivalentes para poder pensar las identificaciones con el partido, por ejemplo, en el trabajo en el Estado, ¿no? El punto es entender que designa esa categoría de manera situada en el tiempo y que no siempre designa lo mismo, por lo cual, aunque la participación no sea como veíamos en la encuesta o en la encuesta la del INDEC, los porcentajes no sean altísimos, de repente pareciera que hay mucha gente que está dispuesta a definirse a sí misma como militante, aunque por ahí solamente vaya a manifestaciones, actos públicos, es decir, que no tenga una inscripción orgánica dentro de un partido o de un grupo barrial o lo que fuera, ¿no? Entrevistando militantes, muchos me decían, y yo milito en la cola del mercado, milito en la facultad, milito en la cola del banco, no necesariamente estoy militando cuando me pliego a alguna acción concreta del partido, ¿no? Pero eran militantes de agrupaciones kirchneristas, pero bueno, era interesante eso, incluso para redefinir el tema de participación cuando hicieron la encuesta, cómo se puede desplegar ese tipo de participación que puede tener una dimensión muy política y que no sea sentido como político. De hecho, en los 90, por ejemplo, yo trabajé con recitales en espacios públicos, en un ciclo de recitales en espacios públicos con bandas no profesionales, con bandas under, como parte de un trabajo cultural en un municipio. Y eran jóvenes de familias muy desestructuradas, jóvenes que a veces tenían problemas laborales, jóvenes que habían dejado el colegio, la escuela. Y esa toma del espacio público en un momento de reclusión del espacio privado durante los 90
tenía una dimensión muy política y muy herética y muy disruptiva, que ellos no lo percibían así, pero que de hecho lo era. Y era muy interesante ver cuando los recitales eran en Adrogué, por ejemplo, cómo las vecinas se molestaban porque esos recitales generaban muchos desplazamientos de jóvenes. Yo vivo en el Almirante Brown, en Adrogué, muchos desplazamientos de jóvenes de la periferia de Almirante Brown, y les molestaba que avanzaran sobre su espacio, que era en Adrogué. Entonces, era... ese combate por el espacio, que los chicos ni siquiera eran conscientes de ello, se manifestaba y se visibilizaba por ese otro, como ese otro los miraba, ¿no? Bueno, me parecía muy interesante esto de que esas formas de participación que están cargadas de politicidad y sin embargo no son registradas como políticas. No sé si quieren. Bueno, vos, Juan Pablo, ¿no tenés ninguna intervención? Bueno, muchísimas gracias entonces a Melina Vázquez y a Brunella. Quiero aclarar que Tomás Viviani, que estaba anunciado que iba a venir, tuvo un problema serio personal, tuvo una desgracia personal, por eso no pudo participar, y Brunella, que es una persona que trabaja con él, lo reemplazó muy bien. Así que muchas gracias a Luciano, muchas gracias a Juan Pablo y a los compañeros de técnica que arreglaron todo esto para poder concretarlo. Y bueno, y será hasta la próxima. Gracias.